Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en el segmento Caminando con Jesús. Hoy la tenemos Sí, aquí de nuevo con nosotros. Así que, Rosario, gracias por su tiempo y bienvenida. ¿Cómo está? sí, gracias, muy bien, gracias. Aquí ya listos para este segmento de Caminando con Jesús y pues para iniciar con un tema, un nuevo tema, como cada semana. Bueno, Ujú. iniciamos entonces. Pues sí, el tema de hoy es Jesús se presenta a Dios como, Jesús presenta a Dios como Padre. Sí, este es el tema de hoy y bueno, pues vamos a hablar acerca de esta presentación que nos hace Jesús de su del Padre eterno, ¿verdad? Cómo él nos presenta a Dios y cómo nosotros tenemos que recibir esta enseñanza para saber y conocer más acerca de lo que Jesús vino a mostrarnos, mostrarnos al Padre. Entonces, pues para iniciar, bueno, los judíos conocieron a Dios, pero no se relacionaron con él como un padre, ¿verdad? Cuando vemos en el Antiguo Testamento. Por el contrario, le tenían temor, ¿no? A Dios, los judíos de ese tiempo, le tenían temor a Dios y ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre, ¿no? Entonces, pues lo vemos en la historia de la Biblia y en Génesis, vemos, ¿verdad? Todo esto y en algunos otros libros de la Biblia vemos cómo el pueblo pues tenía temor a Dios, ¿no? Tenía pues no el amor, el temor reverente, sino ese temor, ¿no? De miedo, de enfrentarse con el Dios vivo, ¿no? Entonces preferían conocer la voluntad de Dios por medio de Moisés, preferían estar un poquito alejados, ¿verdad? Que a ellos no les ocurriera o no les aconteciera algo que no podrían a lo mejor resistir de parte de Dios, esa era su idea o esa era como el temor, ¿no? Y entonces, pues ahí en Éxodo 20, 18 al 19 y hasta el 21, en la versión de la Reina Valera, dice, todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero, ahí en el 19 dice, pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. El pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad, a la oscuridad en donde estaba Dios, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Ese hombre valiente. Moisés lo veían así los judíos en ese momento, ¿no? Él acercándose a Dios y ellos tratando de alejarse, ¿no? Tratando de estar lo más retiradito posible para no recibir un castigo, o no sé, ellos pensaban esto, ¿no? Entonces, en la relación de un hijo con su padre, de lo que vamos a estar hablando, no existe el temor en esta relación padre-hijo, ¿sí? Entonces, por el contrario, debe existir el amor y la confianza, ¿verdad? Deben ser manifiestos en una relación padre-hijo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en esta tarde y entender, ¿no? Que nuestra relación con Dios sea ese amor manifiesto, esa confianza entre el Padre y nosotros como hijos, ¿no? Entonces, porque antes de Jesucristo, con su, o sea, antes de Jesucristo en ningún lugar ni persona alguna había revelado de una manera tan directa a Dios como su Padre. Solo Jesús vino y lo mostró así, ¿no? Y nos lo enseñó. Entonces eso es lo importante de la relación que nosotros tenemos con el Padre. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Fue el único que lo reveló, que reveló cómo era el Padre y pues a diferencia, ¿verdad? De lo que se creía o de lo que se escuchaba o de lo que se rumoraba entre el pueblo, ¿verdad? De cómo era Dios, de que era a lo mejor un Dios que iba a castigar o que iba a acercar un rayo y todos iban a morir, no sé cuánta imaginación tiene el hombre para pensar catastróficamente, ¿no? Entonces, pero Jesús vino y nos mostró el amor del Padre. Él fue hasta antes de Jesucristo nadie, ¿verdad? Había revelado esto. Entonces, pues lo que hacía la religiosidad de los líderes de Israel no les permitió entender esta revelación, ¿sí? Por el contrario, la utilizaron para acusar a Jesús de blasfemar por llamarse hijo de Dios, ¿no? O sea, esa religiosidad hizo aún que se acusara a Jesús, ¿no? De llamar a Dios Padre, ¿sí?
Y bueno, pues lo que Dios quiere, lo que Dios anhela de nuestro corazón, que nosotros como hijos, ¿verdad? Vayamos al Padre confiados y podamos entrar a ese trono de gracia y hallar oportuno socorro, ¿no? Entonces, Dios anhela que le conozcamos, ¿verdad? Que conozcamos su corazón de Padre, ¿sí? O sea, a veces nos falta nuestro papá o ya no está o se alejó, cualquier cosa de nosotros, pero nosotros podemos conocer a Dios y conocer ese corazón de Padre. Él es el que al final enseña la paternidad pues, a sus hijos y les muestra ese amor. Entonces, como hijos de Dios, nosotros podemos aprender y podemos conocer el corazón del Padre. Entonces, así lo ha querido siempre Dios, ¿no? Desde el principio, aún para su pueblo Israel, que era su pueblo escogido, ¿no? Entonces, así lo presenta también Jesús, a Israel, le presenta Jesús al pueblo, ¿verdad? Y pues muchos, en lugar de recibir esta enseñanza o de conocer al Padre, pues hubo mucho rechazo, ¿no? De muchos israelitas, ¿verdad? Y pues no se permitió que se hablara acerca de la paternidad de Dios como Jesús lo mostraba, ¿no? Entonces, así lo presentó Jesús a Israel, pero el rechazo de muchos israelitas permitió que Dios abriera su paternidad más allá del pueblo de Israel, o sea, nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, si el pueblo de Dios no lo pudo conocer como Padre, nosotros hoy, en este día, ¿verdad? Como esa parte donde Dios abrió, más allá abrió para que nosotros pudiéramos conocer al Padre, es decir, a toda persona que cree en el nombre de Jesús, ¿sí? Así es, podemos conocer a Dios como Padre. Si Israel lo rechazó, nosotros lo podemos recibir, ¿no? Entonces, pues eso lo hace el Padre porque Dios quiere hijos, Dios ama a los hijos y pues esta es la forma que tiene Dios de amar, ¿no? De amar a todo, o sea, todos los que estamos en la tierra, pero que entreguemos nuestro corazón a Él, ¿no? Que entreguemos nuestra vida, que sepamos que Él es ese Padre amoroso. Entonces, en Juan 1:10 al 12 dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho ¿de qué? De ser hijos de Dios, ¿no? A los que creen en su nombre. Entonces, esa es la promesa, esa es la preciosa promesa que hoy nos permite tener esa relación, esa cercanía, esa comunicación con Dios como nuestro Padre, ¿sí? Esa comunión. Esa es la promesa que hoy, como hijos de Dios, podemos gozarnos, podemos saber que tenemos un Padre, ¿no? Que como les decía, bueno, nuestro Padre es, tu Padre y tu Madre te dejaron con todo, yo te recogeré del Señor, ¿no? Entonces, Él, ¿verdad? Nos ha adoptado, nos ha tomado para que seamos sus hijos. Entonces, pues esa es una bendición porque pues tenemos Padre eterno, ¿no? Tenemos un Padre para la eternidad, entonces pues hay que estar contentos, hay que agradecerle a Dios por este regalo de amor que nos da, ¿no? De ser nuestro Padre, de amarnos, de querernos como sus hijos. Entonces, saber que Dios tiene ese corazón de Padre es muy importante, que Jesús vino a mostrarnos, ¿verdad? Este atributo de Dios determina, este corazón de Padre, determina la relación del ser humano con Dios, ¿sí? Pues por lo regular siempre, o no por lo regular, más bien todos necesitamos un padre, todos tenemos necesidad de un padre, todos necesitamos ese amor paternal. Entonces, todos lo buscamos, todos lo anhelamos, todos lo necesitamos y entonces tenemos ese atributo de Dios, ¿verdad? La paternidad de Dios fue revelada entonces ampliamente por su Hijo Jesucristo, a nosotros, al hombre mismo. Dios es Padre, Dios es Padre. Entonces, pues podemos leer muchas citas en la palabra acerca de lo que se habla acerca de nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre eterno, el Padre celestial, ¿sí? Entonces, Mateo 6:9 dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces, nosotros nos dirigimos, ¿verdad? En nuestra oración, en nuestra intimidad, en nuestro tiempo, en nuestro devocional, a nuestro Padre celestial, ¿sí? Tú estás en los cielos, Señor, ¿verdad?
tu nombre es santo, tu nombre se santifica, ¿verdad? Tu nombre es santificado en toda la tierra y nosotros podemos entender que estamos hablando al Padre, ¿no? Así como honramos a nuestros padres terrenales, imagínense cómo no vamos a honrar al Padre celestial, ¿no? Entonces, esa es nuestra concepción más feliz de Dios, el saber que contamos con Dios como un Padre celestial perfecto, ¿sí? Esa es nuestra concepción o nuestro concepto de felicidad, ¿no? Saber que tenemos al Padre. Entonces, pues las religiones, por ejemplo, describen a Dios como un ser terrible, ¿sí? Como alguien, cada religión o algunas religiones o en otro tiempo, ¿verdad? Fuimos a un lugar aquí en México donde se preparaban los caballeros, los guerreros águilas, los caballeros tigre, no sé qué, ¿no? Entonces, jaguar y todo esto. Y está en una montaña muy alta todo esto, ¿no? Y ahí se hacían sacrificios humanos. O sea, imagínense yo, al acercarme a esas piedras, esas ruinas que quedan ahí, dices, todo lo que pasó aquí, ¿no? Por saber o porque ellos entender a un Dios terrible, un Dios que pide sacrificios, un Dios que pide la vida de las personas, ¿no? Entonces era así como que lo piensas y dices, es terrible, ¿no? ¿Cómo conocieron un Dios así, ¿no? Entonces las religiones describen a Dios como un ser terrible, cruel o vengativo, ¿verdad? O que daña, o que lastima, o que te va a hacer algún daño, ¿sí? Sanguinario, feroz, ¿verdad? Un Dios que puede ser despiadado, ¿no? O alguien al quien se le debe de tener miedo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas aquello, porque Dios te va a castigar, te va a caer un rayo. Todo esto, ¿no? Que a lo mejor de pequeños lo escuchábamos y se nos hacía como que, ay, no, mejor me porto bien, ¿no? Pero veías a un Dios terrible, ¿no? Entonces, y pues ese Dios del que hay que guardar distancia, ¿no? Como lo hacía el pueblo de Israel. A ver, ve tú, Moisés, porque nosotros nos quedamos aquí, en lo que tú vas, ¿no? Mejor estamos nosotros acá, más confiados, ¿no? Que no queremos enfrentarnos a Dios, ¿no? Entonces, pues todo esto las religiones describen así a un Dios terrible, ¿no? Y Jesús, en cambio, no, sin embargo, ¿verdad? Nos mostró una nueva revelación de Dios, gracias a Jesucristo, porque a partir de que vino a morir por nosotros y sacrificó su vida porque nosotros no fuéramos honestos pecados, que fuéramos salvos, que fuéramos redimidos y todo, ¿verdad? Vino también a mostrarnos al Padre. Jesús, en cambio, nos mostró una nueva revelación de Dios al presentarnos a Dios Padre, ¿sí? ¿Y cómo es nuestro Dios Padre a diferencia de lo que leíamos de las religiones, verdad? ¿Cómo lo ven y todo esto? Pues Jesús nos mostró que era un Dios bueno, ¿verdad? Que siempre quiere lo mejor para nosotros, un Dios amoroso que nos abraza, que nos cobija, que estamos bajo de sus alas, estamos resguardados por Él, Él va delante de nosotros, Él está siempre, ¿verdad? Atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestras peticiones, Él está atento a nuestra voz, a nuestro corazón, a lo que vemos con Él, a lo que hablamos con Él, ¿sí? Es accesible Dios, es un Dios que se abre a bendecirnos, ¿no? Que está con ese acceso, que puedes llegar y decirle, hablarle, ponerle todas las cosas para que Él las lleve, las cargas, las circunstancias que estás viviendo, las va a llevar Dios, ¿no? Dios Padre, ¿no? Entonces, accesible, compasivo, ¿no? Que ve por otros, que te usa a ti para darle a otros, que te da a ti para que tú puedas bendecir a tu casa, a tu familia, a los que te rodean, a los que están más allá de donde tú vives, ¿no? O sea, todo esto es un Dios compasivo que te enseña a amar, que te enseña a bendecir a otros, ¿no? Entonces, este es el Padre, ¿no? Que nosotros tenemos, o sea, que no solamente no solamente estamos recibiendo cosas materiales o físicas, ¿no? Recibimos cosas espirituales, recibimos enseñanza, recibimos valores, recibimos tanto de nuestro Padre, ¿no? Celestial, y podemos aprender de Él y podemos conocer a través de lo que Jesús hizo al Padre, ¿no? Entonces, ¿con quién se puede tener comunión íntima, ¿no? Con Dios. Con Dios podemos tener esa comunión, ¿verdad? Esa cercanía. Y bueno, pues nos mostró esta revelación de Dios nos la mostró Jesucristo, ¿no? Está ahí en la palabra,
está implícito, ¿verdad? Y explícito allí en la palabra de Dios lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? En bendición y mostrarse a Él como Padre. Y dice, las cosas que yo hago, yo las vi hacer al Padre, ¿no? Dice Jesús en una parte de la Escritura. Entonces, por eso lo hago, ¿no? Porque mi Padre así lo hace, ¿no? Entonces, Jesucristo durante su ministerio terrenal habló más acerca del Padre que cualquier otro tema. O sea, si Jesús tenía un tema, el tema medular importante para él era hablar, ¿verdad? Del Padre, era hablar de Dios como Padre. Entonces, el término Padre aplicado a la primera persona de la Trinidad ocurre 189 veces en los evangelios, ¿sí? Entonces, vemos que está, por ejemplo, en el libro de Mateo, está escrito ahí 44 veces haciendo referencia acerca del Padre, ¿no? De lo que habla Jesús. En Marcos, por ejemplo, 4 veces, ¿no? En Lucas 17 y en Juan 124 veces. Entonces habla acerca de este amor, habla acerca de lo que el Padre hace, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, a diferencia de lo que vemos en el Nuevo Testamento, el pueblo judío no tenía conciencia personal de esta relación padre-hijo, ni mucho menos contemplaba a Dios como lo enseña el Nuevo Testamento. Dios es nuestro Padre, como lo enseña así el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre. Entonces, el concepto de Dios como Padre en el Antiguo Testamento era como, pues, un poco más alejado, ¿no? Era como más un tema religioso, un tema de formación de las personas que en ese tiempo eran, pues, los religiosos, ¿no? Entonces, como progenitor, la palabra AB, la A mayúscula y la B mayúscula, B larga, es la forma hebrea, ab, es la forma hebrea que significa antecesor, progenitor. Esta palabra solo se aplica al ser humano, jamás se aplica a animales, solamente se utiliza para como hablar, ahorita les digo, de diferentes personas que son como padres o que toman la figura de una autoridad, ¿no? Pero para personas, no para animales. Entonces, AB, la AB, es esto que es una forma hebrea, ¿no? Entonces, Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ajá. Para referirse a un antepasado, al abuelo o bisabuelo u otro ancestro varón distante, o sea, entonces esto es como en donde se utilizaba, ¿verdad? Para cuando hablas de padre o hablas de un antepasado, del abuelo, el bisabuelo, era Ab, ¿no? Para los judíos. Y también dice para los ancestros y bueno, para algún varón, ¿no? Algún varón que también pues era de la familia o que era una autoridad, un varón distante aquí dice. Entonces, algunas veces Ab no se refiere al padre físico, también es usado para otras personas que están en autoridad, para indicar, por ejemplo, respeto de un esclavo hacia su amo. O sea, el esclavo decía Ab a su amo, ¿no? O como un título de respeto para un anciano, el anciano era Ab también, ¿no? O un gobernador también se usaba estas letras, ¿verdad? Hebreas. Y un profeta o un maestro también tenían esta característica de que se les llamaba Ab, ¿no? Entonces, esto era en el Antiguo Testamento. Y bueno, ya regresando a Juan en el Nuevo Testamento, en Juan 8:39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, decían, ¿no? Los religiosos. Y Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Aunque a veces los israelitas hacían referencia a Dios como padre, era más como un argumento religioso, o sea, lo utilizaban más como una característica religiosa que como una relación personal con Dios, ¿no? Entonces, era más un argumento religioso que por convicción, ¿no? Entonces, ahí también en Juan 8:41 dice, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Otras veces se hacía referencia a Dios como Padre, pero de una forma suplicante de pedirle perdón y misericordia, ¿sí? En este sentido, era una relación fundada en el temor, ¿no? Y pues respeto, pero no una relación íntima, ¿sí?
familiar o una relación íntima, ¿no? De padre e hijo, ¿sí? Sino era una relación fundada en el temor. Y en Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel. Tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor, ¿sí? En realidad, pues lo que pasa es que los israelitas en el Antiguo Testamento estaban, pues, distantes, ¿no? Estaban distantes de relacionarse con Dios o tener esa intimidad padre con hijo, ¿no? Estaban muy, muy alejados de eso. Entonces, pues así era la relación, ¿no? Y pues después ya entramos a la palabra Abba, que muchos conocemos, Abba, que es A-B-B-A, ajá, es la palabra aramea que significa padre o mi padre, papá o papito, ¿no? Y como tú te puedes acercar a Dios ahora, ¿verdad? O como lo utilizan los chiquitos, los niños judíos ahora ya en este tiempo, es Abba. Expresa una relación filial e íntima, única de plena comunión y confianza de un hijo hacia su padre, ¿sí? Esta palabra Abba ha llegado a ser el término común que usan los chiquitos, los israelitas para llamar a su papá, los niños israelitas para llamar a su papá o a su padre. Entonces Jesucristo rompió con la tradición judía, o sea, con esto de siglos, el concepto que tenían de Dios, ¿verdad? Porque él oró a su padre diciéndole Abba Padre, ¿sí? Marcos 14:36 está esto y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿sí? Entonces, pues aquí está Jesús dirigiéndose, ¿verdad? De esa manera tierna, de esa manera amorosa a su Padre, ¿no? Con esa relación de confianza, con esa relación de amor, de ternura hacia Dios, ¿no? Entonces, aquí está Jesús hablando, Abba, Padre. El presentar a Dios como su Padre amoroso generó en los judíos un rechazo hacia Jesús y pues ya que lo consideraban una blasfemia o esto, ¿no? Que Jesús dijera que Dios era su padre, lo consideraban una blasfemia que se presentara como hijo de Dios, ¿no? Entonces, en Juan 15:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, o sea, Jesús hizo una revuelta ahí con decir que Dios era su padre y no lo podían entender, ¿no? Que cómo vas a cambiar toda nuestra religiosidad diciendo que Dios es tu padre, ¿no? Eso es una blasfemia, ¿no? Y a nosotros ahora decimos, Dios es mi padre, ¿verdad? Y no hay problema, porque pues las cosas gracias a que Jesucristo cambiaron, ¿no? Y podemos hablar en esa libertad, en esa cercanía con Dios, acercarnos confiadamente a Él. Entonces, por esto los judíos aún más, dice, procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y pues esto sentían que era hacerse igual a Dios, ¿no? Entonces, pues sí, es Jesús, ¿no? Era igual a Dios, pero pues ellos no lo querían creer. Entonces, decían que él decía que Dios era su Padre y haciendo a Dios. Jesucristo es el primero en dar esta nueva revelación y forma de relacionarse con Dios íntimamente. El primero en mencionarla y realizarla, ¿sí? Esta forma de decir que Dios, ¿verdad? Era el Padre, que Dios era su Padre y que después, pues, vino a nosotros también esta bendición de poder decir, Dios es mi Padre, ¿no? Entonces, Él fue el que dio esta revelación. Jesús aplicó este término infantil llamando Abba a su Padre Celestial. En Efesios 2:18, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Así, por medio de Jesucristo se cumple el deseo de Dios de ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, ¿sí? Y en Corintios, 2 Corintios 6:16 dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como hijos, ¿sí? Mis hijos y mis hijas. Ajá. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña a llamar a Dios Abba, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que cuando no sabemos qué pedir como conviene, pues Él nos va a enseñar a hablar, ¿verdad? En esas nuevas lenguas, en esa nueva forma de acercarnos a Dios y podemos decir, Abba, Abba Padre, ¿sí?
Ahora como ustedes son hijos de Dios, dice Gálatas 4:6, Dios ha venido en el espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá o papito, ¿verdad? Entonces, pues también Romanos nos habla acerca de que pues en Romanos 8:15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, ¿no? Entonces, luego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Entonces, esto está en Efesios 1:17, dice, ruego a Dios al Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos conocer al Padre, llegar al Padre, saber quién es nuestro Padre, conocer el amor y las bendiciones de Dios que leímos, ¿verdad? Después de ver a Dios, al Dios cruel, al vengativo, al que castiga, al que te tira un rayo, ¿verdad? Y te deshace. No, ¿verdad? Nosotros vemos a ese Dios que nos habla Jesús, ese Dios que nos muestra Jesucristo, bueno, amoroso, amistoso, accesible, ¿verdad? Compasivo, al que podemos darle nuestro tiempo, podemos darle nuestra vida, podemos darle nuestro trabajo, nuestros hijos, todo para nuestro Padre, ¿verdad? Todo Él lo puede llevar, todo Él sabe, Él es el creador, Él hizo, ¿verdad? Todo lo que vemos y podemos agradecer a Jesucristo, ¿verdad? Por mostrarnos. Jesús nos presenta a Dios como su Padre. Y pues esto es por este día. Les agradezco su atención y pues les bendigo, bendigo su vida, que el Padre Eterno esté con ustedes y pues llene su casa, su corazón, su espíritu de todas estas bendiciones gloriosas y preciosas y de toda esa santidad magnífica que Dios quiere para cada uno de nosotros. Les bendigo y pues muchas gracias por su atención y pues sigamos adelante porque Padre tenemos y un Padre eterno para seguir adelante siendo fortalecidos y recuerden, Él va delante de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bendiciones.